¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller. Obviamente no estoy en el taller, estoy en mi casa. Son aproximadamente las 11 menos 20 de la noche. No iba a ser el videíto, no iba a ser la charlita, pero bueno, vieron que a veces tengo que ordenar las herramientas. Me acordé, porque estuve yendo, viniendo, me acordé que hoy habían estado expuestas las unidades a lo que es, llamémosle, la humedad, el agua. Bueno, las herramientas de plomería estuvieron en contacto con el agua y nada, bueno, traje un poquito de nafta, algunos trapitos ya conocidos acá en el canal, donados por la señora modista clienta. Y bueno, vamos a hacer las tareas que hacemos siempre, pero vamos a charlar un rato, por ahí vamos a hacer alguna descripción de las nuevas unidades que estoy utilizando, vamos a hacer el resumen del día, en fin. Esta es la charlita donde un grupo de amigos nos reunimos generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para, en fin, intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas el amor a las herramientas. El saludo a los queridos amigos del canal, los amigos que están de la primera hora, Jonathan, Tito, Cobursa, Juanqui, los amigos Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz, Pablo Mónaco, Pablo Ibarra, un saludo a Cecilia Barroso, el amigo Daniel, montón de amigos que están siempre. Manuel, Rubén, Ricardo Abelluto, Gustavo Pasaro, bueno, el querido Facundo Faraone, Fernando Asame, montón de amigos, montón de amigos que están siempre aguantando, mirando, prestando atención, por ahí aportando alguna experiencia, quizás igual o quizás distinta sobre la toma de contacto de alguna herramienta. Tenemos, por ejemplo, el amigo Juan Llanes, tenemos Diego Segovia, gran persona Diego Segovia, el querido Jorge de Uruguay, bueno, un montón, Alejandro, está el electroexplorador que me mira desde México. Le mando un gran saludo a todos y bueno, espero no olvidarme de nadie, del querido Adriano Track. Saludo a todos. A Gastón Montenegro. Bueno, el canal cuenta con la colaboración, yo más que agradecido de tenerlos como amigos, de los magníficos. Tenemos el comando, el comando por definición, Gregorio Casa, que bueno, tiene un canal más que interesante. Estoy a la espera de que suba algún video como para entretenerme yo también, dado que siempre se aprende algo de sus videos. Y contamos con la colaboración del querido amigo Miguel, que también está empezando a subir tímidamente algún contenido bastante puntual, irónico, sarcástico a su comunidad, no dando lugar prácticamente a los haters a poder objetar nada. Contamos con una persona que existe, no es un hater, nos odia a todos, con, o sea, odia a los magníficos. Pero bueno, él ama mucho a un afamado tester de herramientas y también a Mantecol. Ya todos lo conocemos así y lo vamos a seguir diciendo. Mantecol, edición con sombrerito. Pero bueno, estoy hablando del señor P. Garay, Patricio G o Patricio Garay, como le quieran decir, que me hace unos videos cortitos bastante interesantes, que me llegan a dar risa, recorta un poco de cosas de mi contenido y la suma a otros videos donde, bueno, eh, se nota mucho que uno no tiene nada que ver con esa situación, pero no deja de ser gracioso. Tiene sus aristas graciosas. Lo que pasa que, bueno, a veces a uno lo encuentra con pocas ganas de tener que explicar lo obvio. Porque, ¿qué pasa? Con los amigos, con los que conocen la interna, por ejemplo, hay personas que ni siquiera lo registran. El amigo Ubaldo mira los videos, por ahí mira las charlitas, lee todos los comentarios, ni participa. Pero bueno, están la gente que por ahí
viene llegando y me ve a mí diciendo una cosa o lo toma por válido los, los recortes que hace este muchacho, bueno, pero bueno, hoy lo hablábamos con el querido amigo comando por definición. ¿Todos saben lo que es un comando? Bueno, ¿no saben lo que es un comando? Comando es un grupo especial, digamos, que puede combatir más allá de las líneas del enemigo. O sea, se puede meter en el campo enemigo y combatir desde el campo enemigo hasta llegar a fuego amigo, digamos. Bueno, Gregorio tiene esa capacidad. Por eso se ha ganado el título de comando. Pero bueno, me habrán notado en el video de limpieza de estufas que ameritaba hacerlo. Quizás me hubiese gustado tener una estufa para demostrar algunas cosas, pero me ha sorprendido en Instagram los comentarios positivos, donde decía, es como que lo estoy viendo. Bueno, quiere decir que pude describir alguna situación bastante fiel a la realidad, o al menos eso intenté. Como hizo el querido amigo Lorenzi, donde yo veía la serie o la película, no me acuerdo ya, el bueno, el malo y el lindo, el bueno y el malo, una cosa así, donde se planteó un escenario de humor completamente abstracto, donde está Mantecol, el afamado tester de herramientas, y quien les habla, en una, llamémosle, pelea a muerte, donde por el momento logro salir ileso. Aparece Víctor Suárez en un momento. La verdad estuvo muy bueno, muy bueno. Me asombra y me gusta y disfruto mucho la capacidad de oratoria que tiene Lorenzi. La verdad, bárbaro. Parece un cuento de Dolina. De la nada saca humor. Y eso está muy bueno. Obviamente, las veredas opuestas, uno no va a decir nada como es su costumbre y el otro seguramente siga juntando bronca y en algún momento se ponga a llorar dentro de la camionetita o camionetota, no sé qué camioneta tendrá. Bueno, vamos al resumen del día. Habrán leído en algún comentario que tuve un altercado con un administrador de consorcio, bueno, donde por ahí las cosas se fueron un poquito de las manos. Ya les contaré, pero por el momento vamos a lo importante de este video, de esta charlita de jueves en la noche. Hoy decidí ir a los amigos de la Bulonera y comprarme por 32 pesos, para los amigos que preguntaban el precio, 32 pesos la pagué. Esta llave francesa, llave ajustable, llave pulsiana, de 10 pulgadas, de la marca Inco, con apertura extra hasta 52. Es una unidad 2 en 1. ¿Qué quiere decir 2 en 1? Ahora lo vamos a describir, aunque no tiene demasiada ciencia, no tiene demasiado secreto. La verdad que es imponente, ¿eh? Por ahí me hubiese gustado que esto sea rígido, o sea, es rígido. Después tengo un imán de buena potencia acá nomás. Vamos a ver si la podemos probar. Tengo un imán de buena potencia, miren, ¿no? Un botador de Corsa y se queda pegado. Así que vamos... se queda pegado. Vamos a ver hasta dónde llega... Hasta dónde llega el mango. Todo fierro. Bueno. Queda confirmado que es una unidad sólida. Eso no lo han preguntado mucho, no voy a hacer como dicen todos. Para responderle a todos los amigos que me preguntan si la unidad es sólida, nada, mentira. Se me ocurrió a mí probarlo ahora. Me acordé que estaba el imán.
porque me había quedado en el bolsillo. Es un imán que yo utilizo para en el taller sacar alguna tuerquita que se va a lugares que no debería irse. Pero bueno, es una unidad linda. Vieron que yo estaba en la campaña conseguir herramientas de longitudes estándar, pero con apertura extra. Bueno, esta es de 10 pulgadas y abre 52 milímetros. Y el segundo uso es, se saca toda la mordaza y se pone del lado dentado. Como para trabajar en superficies redondas. Llamémosle caños o tuercas redondas, tapas. Vamos a ver qué tal se comporta. La verdad que estoy ansioso por utilizarla. Y antes de grabar, de comenzar a grabar esta charlita, leí en un comentario que un amigo pide pronta toma de contacto. Sí, amigo, quiero que sepas que algo que me decidió hacer este videíto era ya sacarla de su blister, ya sacarla de su packaging para que mañana mismo comience a formar parte de la toma de contacto de la unidad y ver cómo se comporta. Yo, si la tenía a modo regalo, autorregalo, por ahí no la iba a usar del lado de la parte para superficies redondas, pero la vamos a probar como corresponde, usándola en todas las superficies posibles. Viene con estos protectores que sirven para no marcar determinadas áreas donde uno por ahí tenga que tener cuidado de no marcar, no dañar. Bueno, acá hay uno más chiquitito. Obviamente es uno para cada lado. Este es el de este lado, calculo. Sí. Sí, ahí está. Es netamente para proteger lo que uno ajuste o afloje, queda forrada la herramienta. Para tuercas, por ejemplo, de griferías. Tuercas de griferías exteriores, vieron que siempre hay que andar protegiendo de no marcarla. Bueno, la verdad, contento y vamos a probar al estilo Gregorio, que es maciza. Bueno, la herramienta hoy forma parte del elenco y ya mañana empieza en toma de contacto. Mañana la voy a usar todo lo que pueda. Obviamente quizás no necesite usar esta apertura, pero francesas de 10 pulgadas, créanme que utilizo todos los días y quizás se va a tornar incómoda en algún lado porque es un aparato importante, pero no deja de tener su encanto, ¿eh? La verdad, me siento... Esto es cuando uno gasta plata en algo que le gusta. La pagué 32 pesos. 10 pesos menos que en aquel momento pagué la R Trucci. Pero lo pagué con cierto sinsabor, con cierto mal gusto en la boca. Esto se puede romper mañana, pero yo lo pagué con gusto. Me gustó lo que adquirí. Pero bueno, esta es la parte linda. Después, bueno, anécdotas cotidianas. Vamos a empezar por subir la caja. El elenco de plomería. Notarán que cambié la caja. Cambié la caja porque la otra me estaba quedando muy chica. La verdad que me estaba quedando muy chica. ¿Y qué pasaba? Cuando uno tenía que sacar una unidad de abajo, créanme que había que vaciar toda la caja. Bueno, en esta tengo cierto lugar, cierto margen para buscar, para, bueno, escarbar y encontrar lo que uno necesita sin necesidad de vaciarla toda, ¿no? Pero como les decía, hoy estuve intentando realizar una destapación que después, bueno, llegó a buen puerto.
Arrancó siendo una tarea elemental, una bacha de cocina tapada, que obviamente no se trataba del sifón. Ya cuando me convoca la clienta, me dice que le estaba brotando agua debajo del bajo mesada, o sea, la grasera, la denominada grasera, se estaba rebalsando. Entonces llevé herramientas de menor fuste, tuve que volver al taller a buscar las otras lingas, la, de, la de acero plana y el cable que ustedes conocen de empuje importante. Bueno, es un departamento, es un consorcio que está mal del vamos, o sea, no hay cámaras de inspección, los caños van hacia un lugar y no se sabe, están todos conectados con T, con codos o curvas, no hay codos a 45, no hay ramales donde se pueda... Vieron que a veces se pone un ramal en Y como para poder limpiar, para poder barrer, en el sentido que obviamente va hacia la acometida cloacal. Bueno, nada de eso había, nada de eso pasaba. Bueno, cuando llego veo que ya de movida la cámara no era una cámara sifonada. En ese lugar particularmente, la cámara que recibía el agua que venía de la bacha y la del lavarropa, que está al final del bajo mesada. Bueno, obviamente en la caja había 3 bocas, 2 entradas, una salida. Empiezo a pasar la cinta, hasta ahí tengo contenido porque después se fue incrementando el problema. La cinta viaja, choca. Bueno, perfecto. Empiezo a dar. Bueno, vamos a hacer otro gesto porque si no parezco Patricio Aray. Le empiezo a dar. No se mueve ni un ápice, no baja una gota de agua. Bueno, me dispongo. Digo, no, mirá, voy a ir hasta el taller a buscar alguna herramienta un poco más contundente porque esto está verdaderamente tapado. Me dice, yo me mudé el sábado, quise lavar los platos a la noche y se inundó todo. No, está bien, quédate tranquilo. Le digo, te anticipo que esto no es que está tapado de hace 15 días, esto anda a saber hace cuánto. Está solidificado. Bueno, nada, fui al taller a buscar la linga, llevé algunas herramientas más por las dudas que las cosas se compliquen, y me di a la tarea de comenzar la destapación. Le di con ganas, le di, pasaban unos, sin exagerar, unos 6 metros de linga y chocaba en un lugar y se terminó la joda. No volvía, no había manera que vaya para atrás o para adelante. Bueno, empiezo a mirar las distintas alternativas que podían estar sucediendo. ¿Qué es lo lógico en ese tipo de construcciones, en ese tipo de departamentos? Perdónenme si estoy distraído, lo que pasa es que estaba prestando atención a la limpieza de la pinza. ¿Qué es lo lógico en ese tipo de instalaciones? Que esa camarita, que yo les digo, que la llamaremos grasera, que la grasera se conecte con la acometida de inodoro. Dado que, bueno, la acometida de inodoro tiene la particularidad de, obviamente, aguantar la descarga del inodoro, aguantar la descarga de la pileta de patio, donde va el lavatorio, donde descarga la ducha y donde descarga el bidet. Y generalmente tiene una toma más donde descarga este caño, o sea, esta de cámara a cámara,
podría ir, o podría ir a la acometida del inodoro. Bueno, saqué el inodoro, no lo encontré, revisé la cámara pileta del baño, abrí, porque digo, ya de movida había 3 agujeros de descarga, uno pertenecía al bidet, el otro a la ducha, el otro al lavatorio, pero digo, a lo mejor, como esto está mal hecho, a lo mejor comparten una sola boca la ducha y el bidet, y el tercer agujero corresponde a lo que es la descarga de la cocina. Bueno, no era así, estaba bien, tenía una boca de descarga el lavatorio, una boca de descarga la ducha, una boca de descarga el bidet. Saco, como les dije, el inodoro, porque digo, bueno, capaz que está en la acometida, dado que la acometida, y ahí me fui un poquito por las ramas, tiene el codo acometida, tiene la cualidad o el propósito de aguantar la descarga del inodoro, aguantar la descarga de la cámara pileta donde descargan todos los sanitarios del baño, y nos queda alguna posibilidad más, por ejemplo, para traer ese caño que descargue y se vaya por el troncal cloacal hasta una cámara existente en algún lado. Eso sería lo ideal. Pero bueno, el caño no estaba conectado ahí. No estaba conectado ahí. Midiendo la longitud de cinta que pasaba, tendría que haber destapado a la perfección, porque incluso está la cocina, es un departamento chiquito. Está la cocina, inmediatamente el baño, o sea que con 3 metros de cinta que pase ya tendría que haber quedado destapado. Bueno, pasaba mucho más. Eso indica que el caño viajaba hacia otro lado, viajaba hacia afuera del departamento. ¿Está mal? Está completamente mal. Pero yo, cuando vuelva, porque tengo varios clientes en ese consorcio, les voy a mostrar algunos detalles y ustedes van a juzgar por sí mismos cómo ven que eso está construido. Veo en línea recta afuera una cámara que me parecía que era caño pluvial, pero no era pluvial. No era pluvial, pero tampoco había nada. Solo había un caño de 110 que conectaba a una cámara que yo pensé que ahí iba a sacar esa tapa e iba a encontrar por lo menos 5 o 6 caños de 110 donde vuelquen las distintas columnas de descarga de los departamentos A, los departamentos B, los departamentos C, bueno, los departamentos D. No. Saco la tapa y lo único que encuentro, y tendría que haber filmado todo ese contenido, lo que pasa es que dormí como un gil. La verdad que dormí como un gil porque estaba para hacerse un festín. Como una vez se tapó y la gente de Aguas Argentinas le dijo que no pensaban entrar tan adentro del consorcio a destapar, le hicieron hacer una cámara. ¿Qué hizo esta gente? Localizó el caño cloacal, los del consorcio, localizaron el caño cloacal, mandaron a un plomero, una persona que localizaron el caño cloacal, hicieron una especie de cámara y le pusieron un ramal en Y en sentido hacia Barrer para la línea municipal, a 3 metros menos de lo que sería la reja. La reja del consorcio, de la cochera, de la entrada a la cochera. Bueno, esa cámara que les estaba mencionando tenía relación, o tiene relación, con dicho cloacal. Porque ustedes sacan la tapa y no ven otra cosa que un ramal en Y que, nada, le sirve para poner la linga y destapar hacia la línea municipal. No hay otras cámaras, no hay cámaras generales, nada.
La camarita chiquita estaba perfecta porque tenía el caño que obviamente la conectaba con la cloaca, pero ¿qué faltaba? ¿Qué faltaba? Faltaba el caño de 63 que venga del departamento. Bueno, digo, quizás no es, quizás no tiene nada que ver, quizás es otra cosa. Bueno, pero con la chica le digo, yo le voy a dar a la cinta, vos escuchá dónde golpea, porque está pegando el golpe. Y golpeaba en la pared inmediatamente en dirección hacia esa cámara. Que vaya para el lado del baño ya estaba descartado, porque por la longitud que pasó debería haber destapado varias veces. Bueno, entonces digo, no, evidentemente va para allá. Y nada, me tiro. Eso sí lo filmé, porque aproveché la linterna y filmé. Me tiro, saco la tapita y encuentro una caverna importante, socavado. Digo, bueno, esto evidentemente ha estado perdiendo y se socavó y se tapó a cero con tierra. No hay mucho para hablar. Bueno, que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no. Más pericia y darle a la linga que otra cosa, a ver si por ahí, pero nada, tapado a cero. Cero. No bajó una gota de agua. Bajaba el agua cuando sacaba la linga y obviamente el agua que me traía bajaba. Bueno, se comunica el padre de la chica, me dice, porque le quería ir a instalar el lavarropa el padre de la chica. Ya se fue el plomero, no, todavía está acá, está desde temprano, hay un tema grande acá, por lo que me dice, bueno, me pone en comunicación con el padre sabía del tema obras, y les comenté lo que les estoy contando a ustedes textualmente. Me dice, bueno, yo quería que se termine rápido para conectarle el lavarropa, pero bueno, vamos a esperar que se pueda terminar y después cualquier cosa me avisa. De todas maneras, yo después del mediodía voy a estar por allá. Bueno, perfecto, como usted quiera. Bueno, sigo destapando a todo eso. El señor me dice, no puede ser que mi hija se mudó el sábado y ya estemos con estos problemas, que de acá, que de allá, que de acá, que de allá, que la verdad que esto es un desastre. Pero mire, yo acá tengo clientes y suele haber este tipo de problemas, pero una vez que empieza a funcionar, funciona todo bien. No, que bueno, que me voy a quejar en la inmobiliaria, que esto, la inmobiliaria, para alquilárselo, casi le hacen un... No vamos a decir nada. Pero bueno, ¿vieron el cocodrilo? Bueno, casi le hacen uno de se lo alquilan. Se lo alquilan, ahora lo llaman, que tienen un problema, nadie se quiere acercar. El padre a todo eso me dice, usted dele hasta donde pueda y trate de resolverlo. Lo importante es resolverlo. Después yo hablaré con la gente, con que estos gastos obviamente hay que trasladárselos al dueño, porque no puede ser que en 3 días y bla, 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 bla. No, yo coincido con usted, voy a seguir trabajando. Empiezo a escarbar ahí un poco, bueno, una caverna interesante. Había otros muchachos trabajando en la fachada del edificio. Parece que tuvieron que hacer unos arreglos de emergencia porque con tanta lluvia que hubo la semana pasada, bueno, parece que embromó a más de uno y nada, no fue la excepción este consorcio. Bueno, se ve que más allá de haber un grupo de WhatsApp, hoy hay grupo de WhatsApp para todo,
Pero más allá de haber un grupo de WhatsApp, hay una administración y hay una especie de contraadministración. O sea, son los vecinos unidos que presentan. Bueno, es como una guerra. Bueno, me tiro a estudiar la profundidad de la caverna, me entraba todo el brazo, no podía dar con el caño, estaba con herramientas mínimas porque no era lo que yo esperaba que pase, qué sé yo. Pero igual, siempre tengo espátulas, cucharas. Bueno, empiezo a escarbar, a escarbar, a escarbar y no veo, no logro llegar a dar con el caño. Bueno, a todo eso baja un muchachito, un arquitecto jovencito, me dice, lo está haciendo renegar, ¿no? Le digo, lo que se reniega en estos casos. Me dice, sí, la verdad que es un desastre, yo soy arquitecto, chapeó. Yo soy arquitecto y yo estoy en el grupo de los vecinos porque no puede ser que no haya una cámara de inspección. Yo hablé con la constructora, bla, 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 bueno, sí, me dice, bueno, que tenga suerte. Bueno, seguí trabajando. Llegó un momento que, bueno, yo ya necesitaba romper para poder localizar el caño, que yo estoy seguro que se socavó y se llenó de tierra. Ahí no hay mucha vuelta, eso es así. De todas maneras, lo que yo rompía lo iba a reparar. Bueno, pego 2 mazazos. Sale una señora mayor, y me dice, hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Por qué está rompiendo? Le digo, porque la chica del departamento de planta baja tiene tapada, tiene obturada acero, lo que es la descarga de la bacha de la cocina y por ende la descarga del lavarropa. Me dice, no, usted está buscando mal, el caño viaja por el medio y ahí tiene la cámara y ahí tiene la tapa. Y digo, señora, lo que usted me está describiendo es el caño general, bueno, que se une con la acometida cloacal y bueno, todos los departamentos descargan ahí, pero no hay una cámara. Y yo intuyo que no, pero que usted no puede romper, que esto, que el otro, que esto tiene que ir todo a un acuerdo vecinal, que de acá, que de allá. A mí no me molesta. A todo eso se fueron elevando los tonos, sin faltarle el respeto, pero señora, yo le entiendo lo que usted me dice, pero no tiene nada que ver con la tarea que yo estoy realizando. Me dice que no, que por favor cesen las tareas de romper. Yo había roto, imagínense, hormigón arriba, esta también es. Hormigón arriba, una platea importante, yo estaba con una masa de 2 kilos, o sea que había pegado 3 mazazos, lo que hice fue sacarle 3 picazos quedaron. Hasta que salió esta señora. Bueno, dice, y yo de casualidad que ahora me tengo que ir, que si no usted demuele toda la entrada. Digo, señora, estoy rompiendo 10 centímetros para que me llegue un poquito más adentro del brazo para poder destapar dicho caño. No, que no, cesen sus tareas, que esto, que lo otro. Bueno, yo ceso en las tareas. Ya está, le digo, me dice, no, porque yo lo estoy ayudando. No, usted me está molestando, me está estorbando, me está haciendo desistir en mis tareas. Listo. Yo desisto en mis tareas. Hasta. Sí, desista en sus tareas porque esto tiene que ir todo a votación por el consejo de no sé qué. Encima me tira como que es algo más. Prácticamente que es. No es la administradora, pero es. No sé qué rangos hay en eso, pero yo estaba un poco ya enervado, entonces no memoricé el rango que me dijo, pero como que
tenía cierta incidencia su palabra en lo que se hacía y en lo que no se hacía. Cosa que a mí me soba el péndulo porque yo soy privado, no estoy trabajando para el consorcio. Yo voy como plomero privado. Pero bueno, para no meter en problemas a la chica, cesé mi actividad y seguí dándole a la linga como loco malo. A todo eso llega el padre, le explico la situación, compartimos criterios. Bueno, me dice, no, sí, está bien, qué sé yo, hay que hablarlo con la administración, que de acá, que de allá. Listo. Hacé lo que puedas, mi hija seguirá lavando los platos en el baño, que esto, que el otro, que acá, que allá. Bueno, sí, yo lo entiendo, imagínese, esto tendría que haber quedado resuelto, pero tapado, mal, no bajó una gota. En un momento se me ocurrió, le propongo hacerle una instalación exterior que va a quedar como una patada en la cabeza, pero esto no tiene mucha marcha atrás. Hace 30 años que hago destapaciones. O sea, esto está complicado. Me dice, no, está bien, vamos a ver, porque alguno se va a tener que hacer cargo. Vivir acá no sale 2 pesos. No, ya sé. Pleno centro de Aedo, yo sé que no vale 2 pesos. Tengo clientes que tienen departamentos en lugares muy parecidos y no vale 2 pesos vivir ahí. Bueno, a todo eso, la señora manda a una especie de secretario de la administración y toca el timbre del departamento. Sale el padre de la chica, habla con él y dice, no, pero a mí me interesa hablar con el plomero. A mí me interesa hablar con el plomero, con el que estaba rompiendo. Sí, soy yo. Buenas tardes, ¿qué tal? No, que yo quería saber quién lo autorizó a usted a romper. Yo, dice el tipo, pero yo lo que le dije es que haga lo que tenga que hacer para solucionar el problema de mi hija, porque esto, que el otro. Salimos afuera a hablar sobre el tema de por qué uno consideraba que los caños estaban ahí, por qué no, por qué sí, porque no hay un plano, no hay un departamento igual al otro, no es que vamos al otro y vemos cómo es, no son iguales ninguno de los. Ninguno de todos los departamentos son iguales. La cacuza del baño del departamento de arriba pasa por el caño del departamento de abajo, imagínense. Y ahí tiene montada una acometida con una T y dale campeón, mientras no se tape, va. Y salimos a hablar y qué sé yo, y me dice, bueno, se empiezan a elevar los tonos. Y le digo, mirá, nene, vos todavía estabas tomando la teta de tu mamá. ¿Por qué? Se hizo el picante. Se hizo el picante con su carpetita, su camisita, campera que se puso antes de bajar del vehículo. O sea, para demostrarle la chetez y la supremacía con la que él se creía que estaba hablando, según él, con un negro. Bueno, listo, no, está bien. Quedamos de acuerdo que no se rompe. Yo, a lo sumo, seguiré 10 minutos más dándole a la linga. Después yo ya tengo un diagnóstico. A mí se me va a pagar. Me dijo, sí, se te va a pagar todo. Me dice el padre de la chica. Listo. Yo ya había armado el inodoro. Perfecto. Y bueno, cuando se está yendo, que cree que no lo escucho, o sí creyó, o sí lo hizo para que yo lo escuche, dice, por lo bajo, y sí, estos negros quieren arreglar todo a los mazazos. Me miro al padre de la chica, lo miro, digo,
¿Qué te pasa, pelotudo? Ah, esas fueron mis palabras. ¿Qué te pasa, pelotudo? Perdón, ¿usted me habla a mí? Me dice. Mirá, no veo otro con tal cara de pelotudo, o sea que te debo estar hablando a vos. Si tenés algo para decirme, decímelo en la cara, porque me han dicho de todo menos negro, que no sería un insulto, cheto de mierda. Bueno, cuestión que se me intenta acercar. Yo vi que se intentaba acercar en una actitud desafiante. Después parece que un par vieron que no era tal, porque todo esto está filmado. Pero yo lo vi que se avecinaba como para intentar ajusticiarme. Y ahí nomás le crucé un sopapo a mano abierta, como a los idiotas, como se le debe pegar a los idiotas, mano abierta, le di un aplauso, con barro, bueno, escupió sangre, escupió saliva y barro. Bueno, a todo eso quedó ahí, me para el padre, me mete adentro del departamento, el padre de la chica, mete dentro del departamento y bueno, la historia termina que el tipo se va con la promesa de denunciarme, me soba el péndulo, o sea, todo esto lo sé porque me lo dijo el padre de la chica, que fue quien habló con él por última vez. Me dice, mirá, agarré y le dije, tomátela, porque te llegás a hacer el loco con ese chabón. Yo me puse cuán afamado tester de herramientas cuando le llegaba las Nipex y las mostraba diciendo, mirá como que grande que la tengo, y terminó siendo un manual. Yo me puse así de grande. Me dice, mirá, les dije, tomátela, pues yo lo vi al chabón como le está dando la linga y te engancha con la derecha, te va a romper los dientes. Sí, me las tomo, pero para denunciarlo, netamente para denunciarlo, porque lo que él hizo es violencia. Ah, bueno, él se sintió amenazado, producto de responderte el insulto que vos le proferiste, y te pegó un cruzado. Dice, pero en sí, si lo denunciás, el que va a declarar voy a ser yo y a favor de él. Así que bueno, después de pegarle el soplamoco al idiota este, la verdad es que me sentí muy aliviado. Se ve que estaba necesitando liberar un poco de tensiones. Me dio un poco de culpa porque yo a esa chica llegué porque yo en ese consorcio trabajo para varios departamentos. Me recomendó un cliente y bueno, le pegué un bife al administrador, no estaba bueno, pero qué sé yo. Las imágenes no tardaron en reproducirse en el grupo de WhatsApp del edificio, por lo que me enteré. Así que bueno, estoy a la espera de que algún cliente piola de los que tengo ahí me lo mande para subirlo acá nada más. Porque estaban filmando de todos lados, ¿vieron cómo es esto? Donde uno se da vuelta hay una cámara filmando. ¿Qué va a hacer? Y eso fue la anécdota de la tarde. Después, los service que consiguieron a ese, o sea, los service posteriores a ese, salían como escupida de músico. No había problema ninguno. Era simplemente el renegar ese rato con el payaso este y nada más. Pero bueno, por unos días, qué sé yo, no masticará sólidos. Le pegué un planazo como a los idiotas, así, a mano abierta. Le dejé las huellas digitales en la cara. ¿Qué va a hacer? No me jacto, no estaba bueno. No estaba bueno porque la chica se puso nerviosa. Le dije, disculpá si pasaste un mal momento,
pero bueno, me insultó. O sea, no porque ser negro sea un insulto, pero lo dijo en forma agraviante. Todos sabemos de qué manera lo dijo. No lo tengo que aclarar. Dijo, estos negros quieren arreglar todo a los mazazos, como diciendo, no le da la cabeza para razonar para dónde va el caño. Bueno, decímelo en la cara, desvinculame las tareas, manda otro. Yo todo lo que le dije es la posta de 30 años de experiencia desarrollando cañerías. Además, sáquenle los 30 años, sáquenle todo, hasta el plomero más elemental se da cuenta de lo que yo estoy diciendo. No es necesario tener tanta experiencia para darse cuenta de eso. Pero bueno, está tapado a cero. Es una cañería que está muerta ya. Porque está tapada en la punta de tierra. Eso, al estar desmoronado, se llenó de tierra, se solidificó. Vaya a saber cuánto tiempo hace que está cerrado el departamento. Y bueno, es un tapón perfecto de tierra. Hay que localizar el caño, que era lo que yo pretendía hacer, y destaparlo, reemplazarle 1 metro, volver a llenar el hormigón y se acabó. ¿Qué va a hacer? Porque esa es la clásica que se olvidan de conectar. Uy, nos olvidamos de conectar el caño. ¿Para dónde carajo lo mandamos? Y no, sacarlo para afuera y mandarlo a la cámara. A la cámara que no existía. Deben haber puesto un ramal y ahí que vuelque Pero bueno. Cosas que hacen entretenido el día, si no, siempre monótono. Conclusiones. ¿Lo destapaste tal o no? No lo destapé. Quedaron en comunicarse en tanto y en cuanto le aprueben el romper para ¿cómo es? Para buscar el caño. Y si no, que le proponga alguna solución. La solución que le voy a proponer es llevar el caño en forma exterior hasta la cámara pileta de baño, la pileta de patio de baño. Y bueno, de ahí en adelante que quede así. No hay mucha opción sin romper nada. Los dueños hicieron mutis por el foro. Así que nada, esa es la historia. Después me fui a la bulonera, me compré la francesa. Y verdaderamente, como conozco los departamentos, me llevé que ahora va a formar parte de la caja, que hay más lugar, para si había que hacer el cuadrado en el bajo mesada para acceder a la grasera, tenerlo, junto con la agujereadora y demás. O sea, conozco de lo que estoy hablando, conozco del consorcio, conozco del lugar, pero bueno, evidentemente se desubicó. Cosas que pasan, decía la radio. Pero ese es el resumen del día. Después todo fue risas y carcajadas hasta que nos dimos cuenta que el tartamudo quería jamón. Bueno, gente, limpia un poquito más la caja, guardamos las herramientas y ya los dejo tranquilos. No se pueden quejar. Tema estufas, ya voy a abordar, no sé si lo dije, voy a abordar un video un poco más completo porque yo he realizado muchas conversiones, convertí estufas, tiro balanceado a tiro natural, porque la estufa tiro balanceado tiene una sola falla letal, que es cuando se pican, se pudren el cuerpo, vendría a ser. O sea, cuando las paredes de chapa, ¿no? Estamos hablando, que dividen lo que es la entrada de oxígeno con la salida de gases de escape, se pudren,
se terminan mezclando los gases frescos con los gases quemados. Es el mismo efecto que pongan una manguera en el caño de escape del auto y esa misma manguera se la pongan en el carburador. Lo que va a hacer es respirar gases viciados. Bueno, yo las agarro, las modifico, anulo todo eso, anulo la entrada, la salida, anulo todo y hago estufas de cámara abierta. La he realizado para muchos clientes, eso sí, la he realizado para muchos clientes. Queda funcionando de la misma manera, queda funcionando bien, sin ningún problema. Es más, se disfruta mucho, estoy limpiando la caja. Se disfruta mucho más el calor porque tira todos los gases para adentro. O sea, todos los gases de combustión para adentro. ¿Dónde no se puede hacer eso? Obviamente en dormitorios y monoambientes. Está completamente prohibido. Pero bueno, vieron cómo es esto. La Wadford de 12, la verdad, cañón total, Cañón total. Incorporé una Stilson de 12, que en realidad la que va acá es la de 14. Pero como la otra caja era chica, digo, bueno, ya con tener una Stilson estoy más que tranquilo. Y bueno, me entra en la caja. Ahora que tengo la caja más grande, porque agarré otra, ahora lo que tengo que hacer es no seguirla llenando de unidades, porque uno más espacio tiene, más llena. Pero esto de poder ver qué herramienta uno necesita y localizarla fácilmente, la verdad que está bueno. Está bueno. El jueguito de llaves Torx Wadford, la verdad, para lo que es cocina, robiretes de cocina, va muy bien. Las llaves salen Inco. Estas Pico del Oro han dado tan buen resultado que me da lástima sacarlas de toma de contacto y eso, y las estoy usando a modo de herramienta ya cuasi personal, porque verdaderamente van bien. Estoy probando la vía Sony, hoy le estuve dando, es muy pronto para hacer una devolución, aunque sea mínima. Lo único que les puedo anticipar es que estuvieron trabajando contra caños galvanizados, y utilicé el plural porque fueron ellas dos. Estuvo trabajando contra caños galvanizados y no se ha marcado, no se ha zafado y ha alcanzado los objetivos. Los manguitos o grip no se han aflojado, pero es algo parcial, inmediatamente parcial. Recién está entrando en toma de contacto la herramienta. Otra herramienta que no me arrepiento de haber comprado es esta línea de francesas Jadever. La verdad que para todo lo que esté agarrado en serio, válvulas de alivio, de las de bronce, ¿no? Válvulas de alivio, entre roscas, en casos reguladores, bueno, el manguito que lo convierte de rosca izquierda a derecha, si está muy pegado por el tiempo, los años, no se resiste. Tiene la comodidad de la francesa de 10 pulgadas con la apertura de 12 que necesitaríamos para eso. No se olviden que estamos trabajando dentro de un nicho de gas, que a veces tenemos el 45x65, a veces tenemos el 40x60 y a veces tenemos el 50x50, que es más incómodo para trabajar ahí adentro.
Todos esos por una profundidad de 30 centímetros. Bueno, lo digo siempre, pero las herramientas de golpe total y las que se vienen utilizando en esta época, espectaculares, no se han marcado nunca. Nunca. ¿Vieron el guachín, el que yo tanto amo? Bueno, ese está recontramarcado. Lo que no está es abollado, pero marcado está marcadísimo. Este acero que se ha estado utilizando para la fabricación o forja de estas herramientas, de estos martillos Total, Inco, Hadeber, los martillos Hadeber de 1 kilo, la verdad que es espectacular, ya sea en uso de mecánica como en uso en construcción. Yo sé que es medio redundante utilizar un martillo de mecánico en la construcción, pero créanme que a mí me ha dado resultado y hace mucho tengo ese sistema y no lo voy a andar cambiando. Por ahí en algunos lados es un poco incómodo porque es para voleo, es un martillo de voleo porque es largo, pero yo no noto mayor complejidad. Bueno, la que ha desplazado a todas es esta, que no la estaba sacando mucho del taller porque no tenía ganas de que se me pierda o nada, pero la vida se goza cuando palpita. Por eso, a usarla se ha dicho. Cumplió su toma de contacto y no la volví a sacar del taller. Lo mismo que lo que comenté acerca de la Biasoni, lo digo de esta, es muy pronto para hacer una devolución. Por el momento lo que les puedo decir es que funciona y muy bien. Ya veremos al momento de exigirla. Bueno, estas pinzas les va a quedar al menos al alicate, a la de punta y a la de 7 pulgadas les va a quedar muy poco de toma de contacto. Ya hay bastantes devoluciones, haremos el cierre y entra en forma automática el elenco Wembley para probar qué tal van. Si no me convencen por algo, pongo marcha atrás y vuelvo a Diju o Diju o como le digo. Yo le digo Diju. A mí la verdad que me han dado buenos resultados. Para los precios que se pagaron estas unidades, pero lo puede comprender el que la tiene, es como todo. El que no la compró, yo lo que les digo, que ojalá no les pase como fue con Watfow y Hadeber, que hay muchas cosas que un par de amigos me han dicho, Tano, te tendría que haber hecho caso, yo porque siempre va puesto a la herramienta un poquito más de nombre que esto, que lo otro. Pero bueno, ahí tengo para mostrarles, lo dije creo que la otra noche, desde el taller, tengo para mostrarles, porque estoy por armar un elenco rebelde de tubos, como ya tengo, pero quiero armar otro. Tengo los tubos Bremen que he comprado. Si los compras todos juntos, obviamente no va a ser un elenco rebelde, va a ser un elenco armado. Sí, pero ahí no están todas las medidas. Ahí hay desde una a otra. Yo le compré a este muchacho un combito que él me vendió de tal medida a tal medida. Después, por ahí lo completo todo con Bremen, los tubos. Lo que ya encargué son los en pulgadas. Me dijo, en pulgadas no tengo, porque tenía en milímetros estriados y hexagonales. Yo le voy al hexagonal, porque utilizo en su mayoría hexagonales. Yo ya he mostrado hasta el cansancio el uso exclusivo de tubos estriados, para bulones estriados. Después, en un infomercial de tubos Irimo, he visto que, bueno, incluso hasta el mismo bulón,
Hasta el mismo bulón de punta de cigüeñal de Gol o Volkswagen, motor Volkswagen. Bueno, hasta el mismo bulón. Bah, pero bueno, casualidades. Los bulones Torx hembra de tapa del cilindro del Corsa. ¿Qué va a hacer? Son casualidades. ¿Vieron cómo es? Uno no es el centro del planeta. Algún amigo mecánico justo le tenía de esas medidas y le prestó. ¿Qué va a hacer? Es así. Me las imaginaba un poco más sucias las herramientas, porque en esa situación de tensión, bueno, de box, no fue de box, fue un cachetazo que le metí, nada más, no pasa nada. Pero yo presentí que se me abalanzó. ¿Para qué va a venir? ¿Para decirme disculpe? No creo. Venía con su carpetita así, con cara de vaca. Y yo tengo más cara de loco todavía. Cosas que pasan. Tenemos de 1/4 hasta 5/8 y de 7 a 17 milímetros. Estoy también reflotando lo que son las herramientas de calidad india. Este es bueno, la estoy reflotando porque los tenía bajo el banco. Son del jueguito de la marca Jalani o Yalani o bueno, como se diga, que han sido eternas. Yo las compré, como cuento siempre, en Morón. Y claro, no le tenía mucho aprecio en su momento. Porque, ya lo he dicho hasta el cansancio, la escuela técnica, caer con una de estas era mala palabra, había un nacionalismo muy importante. Cada una de estas que se vendía era una Baco menos que se vendía, una Inafor menos que se vendía. Y bueno, ¿qué va a hacer? Yo igual después compré mis herramientas de renombre de acá. Pero primero compré Raselli, Inafor, Stanley, Workmaster y después vino Baco en sus distintas épocas. Después compré Crossman, Dow Empagio. Estamos hablando del 2000 para acá. Robust, Stanley. Bueno, ya la Stanley era distinta. Esta ya entra en la caja. Así que bueno, gente. Espero haberlos entretenido un ratito. Les conté como siempre el resumen del día. Los tapones que hay que llevar siempre. Siempre lleven tapones, gente. Tengan tapones a mano. Sobre todo si son gasistas. Está bien, si son gasistas no se lo tengo que decir yo. Pero toma taponada, lleva tapón. Y amerita llamado de atención. Y si se juntan 3 llamados de atención. Y siempre uno se olvida de los tapones. Que mañana los pongo, que mañana llega llama a la inspección. ¡Oye, inspección! Puta que lo parió. Poner la columna, decir, bueno, está todo bien, te sentás ahí a esperar. Los tapones. Y no te podés ir porque llega. ¿Y qué te puede pasar si llega y vos no estás? Rechazo por ausente. No hay manera. Así que bueno. Igual el rechazo por ausente, nada, hay que repactar. Pero también está en la buena voluntad del inspector porque no se olviden que el tipo se tomó la deferencia de ir. Por ahí podía estar en otra obra. Así que bueno, nada. Les mando un saludo. Gracias por el apoyo, gracias por la paciencia. A ver si logro que se perciba la fuerza de esto. Les mando un saludo, gente. Hasta mañana.